2 semanas la región se vio conmovida por la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera, ocurrida en un accidente de helicóptero. Este político y empresario de 74 años, dueño de una de las fortunas más grandes de Chile, había llegado al poder 2 veces. La primera en 2010, rompiendo con una hegemonía de 20 años de gobiernos de la concertación de centroizquierda. La segunda en 2018, cuando inició un mandato en el que debería enfrentar, entre otras cosas, la pandemia de COVID-19 y el estallido social de octubre de 2019. El gobierno que hoy inauguramos será un gobierno que buscará siempre la unidad entre los chilenos y que va a buscar reemplazar esa errónea lógica de la retroexcavadora por la sana cultura del diálogo, de los acuerdos y de la colaboración entre los chilenos. Ahora, durante las honras fúnebres, dirigentes chilenos de derecha y de izquierda elogiaron a Piñera por su capacidad de diálogo y su compromiso con una democracia liberal, un tono con el cual se diferenció de la otra derecha más tradicional, cercana al pinochetismo. Incluso el actual presidente, Gabriel Boric, que viene del Frente Amplio, admitió que muchas de las críticas que la izquierda le hizo a Piñera, especialmente durante las protestas de 2019, excedían lo justo y lo razonable. ¿Cuál es el legado de Sebastián Piñera? Vamos a analizarlo en los próximos minutos con un uruguayo que lo conoció de cerca. Estamos con el economista Aldo Lema, que desarrolla su actividad profesional en nuestro país y en Chile, y que en el día de ayer justamente escribió una columna sobre el tema. Aldo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, de la audiencia, un gusto estar acá como siempre. ¿Cuándo y cómo conociste a Piñera? Bueno, yo viví 18 años en Chile entre el año 93 y 2011. Ahí hubo varias instancias de seminarios, actividades fundamentalmente económicas, donde algunos intercambios tuve, pero que fueron más esporádicos o breves, sobre todo a veces relacionados con preguntas de la realidad económica. Pero creo que el contacto más directo empezó, ahora que estoy haciendo memoria, el día siguiente a las elecciones internas de Uruguay del 2014, en donde yo recibí una llamada acá en Montevideo de él, porque había leído varios de mis comentarios y columnas de esa época sobre el fin del superciclo de commodities. O sea, yo estaba muy pesimista respecto a lo que venía para la segunda mitad de la década. Él ya estaba fuera del gobierno, había tenido su primer gobierno, había salido del gobierno en marzo, y recuerdo que me llamó y además me sorprendió porque enseguida en esa llamada telefónica me hizo 2 o 3 preguntas de las internas de Uruguay, como era él, digamos, muy punzante, muy periodístico, estaba informado y quería saber más detalles, y entonces me invitó ahí, en ese junio del 2014, me acuerdo perfectamente, a reunirnos en su oficina en mi próximo viaje. ¿Cómo definís la relación que tenías con él? ¿Era una relación de amistad? ¿Era una relación de, no sé, de simpatía política? ¿Cómo la marcarías? No, esencialmente yo creo que era más de consultas sobre ciertos temas, como él lo hacía con miles de personas, digamos, incluso otros uruguayos mismos, como Claudio Zapelli en temas de distribución del ingreso, el propio Fernando Braco, que vive en Chile, sobre temas tecnológicos de la cuarta revolución industrial, etc. Él llamaba a su oficina a muchísima gente porque le interesaba, digamos, informarse y conocer sobre aspectos en donde algunos de nosotros teníamos ventajas comparativas o era nuestra especialidad. En el caso mío, fundamentalmente en macroeconomía. Entonces llamaba para preguntar, era incisivo, recolectaba información, sacaba apuntes con un blog, digamos, y por eso esta idea, además, esto que mostró uno de sus hijos en el funeral, que fue una lapicera roja y una regla, porque además de sacar apuntes, subrayaba cosas que uno iba transmitiendo. Esencialmente esa era la relación, una relación de consultas y de preguntas sobre temas macroeconómicos. Anoto
y después en todo caso lo retomamos, que tu última reunión con él fue hace muy poco tiempo, fue a mitad de enero, ¿no? Bueno, de nuevo, fue justamente antes de que él se fuera de vacaciones. Esto fue el jueves 18 de enero, en la mañana, 1 hora, en sus oficinas nuevas que él tenía. Y fue por un tema de Uruguay, pues yo había estado en algunas presentaciones que he hecho en Chile, había estado haciendo referencias a que Uruguay, en algún sentido, en este paralelismo político de España, Chile, Argentina, y podemos sumar en ese grupo a Uruguay, de lo que estaba pasando en términos de armados de coaliciones en esos países, por ejemplo, en el caso de la centroderecha o derecha, yo decía aquí el único ejemplo que uno puede ver, digamos, como un caso en donde se han desarrollado acuerdos y el presidente Lacalle Pou lleva 4 años sosteniendo una coalición, es Uruguay. Esto lo había estado transmitiendo en Radio Duna, que es donde habitualmente voy, o en algunas presentaciones que hago sobre panoramas económicos y políticos, y él se enteró de esto. Y entonces me convocó a esa reunión. Yo hacía mucho tiempo que no conversaba con él, durante todo el gobierno. Al integrar el Consejo Fiscal Autónomo en Chile, generalmente no había tenido nunca contacto desde, supongamos, 2017, 2018, no recuerdo bien. Y entonces fui a esa reunión básicamente a responder muchas preguntas durante 1 hora relacionadas con este tema. Y por supuesto que salieron temas económicos, China, Estados Unidos, la elección de Trump y sus consecuencias económicas en la región, muchas cosas. Volveremos a esta reunión quizás sobre el final de la entrevista, porque me deja la curiosidad de consultarte en qué estaba políticamente Piñera, ¿no? Quizás con qué planes andaba él, que había pasado ya por su segunda presidencia. Pero justamente, vayamos para atrás, ahora sí nos corremos a los inicios. Piñera se vuelca a la política justo a fines de la década de 1980, en la transición de la dictadura de Augusto Pinochet a la democracia, ¿no? Ya era un ingeniero, economista y empresario muy conocido antes de asumir como senador. Él es electo senador y asume en marzo de 1990. ¿Qué implicó aquella irrupción de Piñera en la política chilena? Bueno, Piñera irrumpe justamente en ese despertar democrático de Chile con el plebiscito del año 1988. Recordemos que Chile había tenido en 1980 un plebiscito que también, al igual que el de Uruguay, buscaba extender el gobierno de la dictadura, y en el 80 el resultado había sido sí, y se volvió a hacer otro plebiscito en el 88 para extender por otro periodo, digamos, el gobierno de Pinochet, y en ese plebiscito el resultado fue no, y eso dio lugar, digamos, a elecciones democráticas en el año 89. Piñera se pronunció por el no, hizo campaña por el no, a diferencia de buena parte de la derecha, ¿no? Exactamente, y ahí yo decía en esta columna de que Piñera siempre ha tomado riesgos. Podríamos decir que tomó en general riesgos inteligentes, algunos quizás no tan inteligentes como del helicóptero reciente, digamos. Y en ese momento él, me parece, venía de una familia fundamentalmente de hijo de un funcionario, un diplomático internacional, que claramente la percepción sobre los valores y principios democráticos estaba muy asentado. En algún sentido tenía una relación quizás más histórica con la democracia cristiana, no él personalmente, sino parte de su familia, y eso lo llevó, digamos, a obviamente valorar la importancia de un cambio hacia la democracia, y votó no. Y eso significó salirse de una derecha en Chile que era mayoritariamente estaba más a favor del sí. El resultado, como ustedes recuerdan, digamos, fue con una diferencia que quizás a la luz de lo que puede haber sido la historia de Uruguay no fue tan grande, o sea, con una derecha dura, como el propio José Mujica ha dicho, una derecha, en la cual Piñera no estaba. Primera señal fue apoyar el retorno a la democracia y luego ir a presentarse en las elecciones del 89 siendo candidato por Santiago
poniente, lo que es básicamente los sectores más populares de Santiago, no Santiago Oriente, no el Santiago que generalmente cuando vamos de vacaciones vemos más cercanamente en la ciudad, que es Las Condes, Vitacura, los barrios de ingresos más altos. Él fue a los sectores más populares y ahí fue electo senador, y fue senador durante 8 años, porque duraba 8 años el periodo senatorial, y fue un senador que es reconocido transversalmente como extraordinariamente trabajólico, muy dedicado a su labor, muy informado, muy promotor de los acuerdos, muy colaborador con el presidente Patricio Aylwin, a partir de, en el partido que se había fundado nuevo, Renovación Nacional, que era un partido dentro de la derecha más de centro. Él fue el que abrió a su vez un camino de diálogo, porque en ese mismo partido, Renovación Nacional, habían corrientes que eran corrientes más pinochetistas, que eran corrientes que estaban negando en algún sentido el diálogo con Patricio Aylwin, que estaba en una situación muy difícil, Aylwin, porque tenía a Pinochet todavía como comandante en jefe del ejército y con un montón de restricciones que la constitución anterior, la constitución de 1980, había dejado. Te propongo que escuchemos al propio Piñera explicando su postura ante la dictadura de Pinochet. ¿Por qué se ubicó en la oposición? Yo fui un opositor al gobierno del presidente Pinochet porque creo y siempre he creído que la defensa de los derechos humanos es algo intransable y que los derechos humanos deben ser defendidos siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pero también creo en la libertad de expresión y en la libertad de los chilenos. Y por tanto el gobierno va a respetar y hacer respetar la libertad de expresión de todos y cada uno de los chilenos. Acá estamos escuchando al Piñera ya presidente, ¿no? Y por eso te pregunto, esa ubicación de Piñera tan nítida, tan cortante, frente a la dictadura, frente al pinochetismo, ¿qué implicó en su relación con el resto de la derecha? ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, un conjunto de fuertes conflictos durante todo ese periodo. Yo ya había llegado a Chile en el año 93, hubo un episodio en el 92, que fue un episodio en donde él estaba justamente con quien hoy aparece como con la mayor popularidad como eventual candidata con muchas posibilidades en las próximas elecciones, Evelyn Matei, lo que se llamaba la patrulla juvenil de Renovación Nacional, los jóvenes, y fueron incluso interferidos telefónicamente, fue él interferido telefónicamente en ciertas declaraciones o invitación que él le hacía a un amigo para que otro periodista que conocía a este amigo en algún sentido la interpelara en una entrevista a Evelyn Matei. En ese episodio fue un episodio muy emblemático. Un episodio tremendo porque estaba esa llamada mostrando a Piñera en la interna de su propio partido para Exacto. derribar a esa candidata, ¿no? Y además significaba que desde la inteligencia del ejército, de la inteligencia que sobrevivía probablemente a la dictadura de Pinochet, se interferían teléfonos de políticos que en ese momento estaban pensando, estaban en proceso de ir a las elecciones del año siguiente, que era el año 93. Él claramente ahí, y creo que es por convicción, los dos episodios son claramente por convicción y por principio, muestra la necesidad de que en Chile se requería una derecha o centroderecha liberal. Y ese es el paso que él da, primero votando que no, y luego en el año 92-93 intentando ya abrirse camino desde el punto de vista electoral. En una elección que era muy, muy adversa, porque recordemos, Patricio Aylwin ha tenido los mejores resultados económicos en aquel crecimiento con equidad y mejora a través de las políticas sociales de la calidad de vida respecto a la situación que venía previamente, sobre todo después de la crisis de los 80. Entonces, era una elección perdida. Era una elección perdida y de hecho Frey, que fue quien resultó electo, obtuvo casi el 60% de los votos
Y por lo tanto, esto era marcar un camino, empezar a marcar su estrategia de largo plazo, obviamente, tenía cerca de 40 años en ese momento, de llegar en algún momento a la presidencia de la República. También era dar un paso desde una exitosa vida empresarial antes de una exitosa vida académica. Fue un gran alumno de la Universidad Católica, se fue a Harvard, tuvo resultados extraordinarios. Un gran economista que fue compañero de él, Kotlikov, recientemente ha destacado sus méritos académicos, hizo vida académica, hizo vida empresarial, hizo su fortuna durante los 80 y parte de los 90, y en ese momento tomó este camino del servicio público, con, como decíamos previamente, una brecha dentro de la derecha y de la centro derecha hacia construir un camino más liberal respecto a lo que eran las tendencias que estaban prevalecientes en los sectores más de derecha de lo que sería la Unión Demócrata Independiente, la UDI, más pinochetista en aquel momento, y a su vez también dentro de Renovación Nacional, que era un partido que estaba un poco más en el centro, y por ejemplo, le dio votos y apoyo a la reforma tributaria que impulsó Patricio Aylwin y a muchos otros proyectos los apoyó, y él, digamos, entregó ese aporte, digamos, al gobierno de turno. Con ese perfil es que logra llegar al gobierno. Es que en 2010 se instala como presidente de Chile, cortando 20 años de gobiernos de la Concertación. ¿En qué medida esa administración de Piñera fue rupturista? ¿En qué medida marcó un quiebre o no con respecto a las anteriores gestiones? Yo diría que pasó igual que en Uruguay, como ha ocurrido con la alternancia en el poder. Creo que esa estrategia y esos principios y su impronta, sobre todo en materia de progreso económico, no olvidemos que 2009, cuando se materializa la elección, se había producido la crisis económica mundial, Chile, el PIB se había contraído ese año, también se había contraído en la crisis asiática, y por eso mismo en el 99 había estado a punto de ganar la derecha, centro-derecha, pero con Joaquín Lavín, que había sido alcalde en una comuna de Santiago y que había competido con Ricardo Lagos, y por pocos votos Lagos ganó. De nuevo con el telón de fondo de una crisis económica previa, que había sido la del 97-98, crisis asiática. En el 2009, Piñera, con su impronta de hacedor, con su impronta de economista, con enfrente un candidato que no mostraba o no reflejaba renovación, que era de nuevo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en esa elección Piñera gana. Y hace un gobierno que uno podría calificar de cambio y continuidad. Continuidad en el sentido de que la economía retoma el crecimiento, tiene buenos resultados desde el punto de vista económico, muestra claramente su acción en situaciones emblemáticas como la reconstrucción post-terremoto del año 2010. Él asume el 11 de marzo del 2010 con un terremoto que había ocurrido 2 semanas atrás, y muchos recuerdan además que ese mismo día, cuando es instalado como presidente en el Congreso, hubo un gran temblor que era una secuela de ese terremoto. Y a su vez tiene otro evento muy cerca en el tiempo, que es el de los mineros que son rescatados por mucha predisposición, por mucho compromiso, por mucha persistencia y perseverancia de él mismo, como han reconocido muchos de los cercanos. O sea, estamos hablando de agosto de 2010, recordemos, 33 mineros quedan atrapados a 600 metros bajo la tierra en la empresa en la que trabajaban. Un episodio que acaparó la atención del mundo, ¿no? Así es. Dramático, porque estas personas pasaron 69 días encerradas hasta que culminó exitosamente el operativo de rescate. Claro, cuyo resultado era un enigma, pero en el que, decías tú, Piñera terminó teniendo un protagonismo importante. Por supuesto, porque él probablemente, de las mayores ventajas comparativas que tiene como gobernante, o que tuvo como gobernante, fue su capacidad de ejecución,
la acción y también la voluntad y la persistencia, lo que muchas veces, digamos, se ha percibido como el hecho de que se pueden lograr cosas a pesar de la adversidad. Y yo creo que eso lo marcó durante ese gobierno, pero también lo empezó a marcar en el 2011 las protestas estudiantiles que ya habían ocurrido durante el gobierno de Bachelet y que se renuevan con líderes estudiantiles ahora ya universitarios, ya no secundarios, y eso es un proceso que marca el resto de su gobierno y también en algún sentido los problemas políticos, la falta de liderazgos nuevos que emerjan. Él le da oportunidades a algunos de los precandidatos posibles para la elección anterior, pero tenía enfrente a Michelle Bachelet, que se había ido de su gobierno con una aprobación del orden del 80%. Bachelet reconstruye la coalición, le cambia el nombre de Concertación, la llama Nueva Mayoría, incorpora al Partido Comunista a esa coalición, y entonces frente a los precandidatos o a la propia candidata finalmente con la cual compitió Bachelet, que fue Evelyn Matei, no logra extender o no logra renovar el gobierno, a pesar de buenos resultados económicos, buenos resultados sociales, algunos eventos importantes, pero finalmente es Bachelet quien es elegida nuevamente presidenta para un gobierno que va desde 2014 a 2018. Te propongo que hagamos una pausa acá para después en esta recorrida llegar al segundo gobierno de Piñera. ¿Qué implicó Sebastián Piñera para la política chilena, en particular para la derecha chilena? ¿Qué características tenía su estilo de gobierno o su forma de hacer política que ha llevado a que, por ejemplo, desde Uruguay lo elogien desde el actual presidente Luis Lacalle Pou al expresidente José Mujica? Bueno, estamos conversando con el economista Aldo Lema. Ya continuamos. La muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, sacudió a la región hace 2 semanas. Durante las honras fúnebres, dirigentes chilenos de derecha y de izquierda lo elogiaron por su capacidad de diálogo, por su compromiso con una democracia liberal, un posicionamiento que podría pensarse es algo elemental, pero no lo era, porque implicó marcar un perfil con respecto a la derecha tradicional chilena, afín, cercana, simpatizante de la dictadura de Pinochet. Incluso el actual presidente Gabriel Boric admitió que muchas de las críticas que la izquierda le hizo, especialmente durante las protestas de 2019, excedían lo justo y lo razonable. Bueno, ¿cuál es el legado de Piñera en Chile y eventualmente en la región? Estamos conversando con el economista Aldo Lema, uruguayo, con una carrera profesional desarrollada entre los dos países y que además actualmente integra en Chile el Consejo Fiscal Autónomo. Aldo, en la segunda presidencia, a Piñera le toca enfrentar el estallido social, el que se produce en octubre del año 2019. Quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a todos mis compatriotas a la unidad en estos momentos difíciles, a la unidad contra la violencia, contra el vandalismo, contra la delincuencia, a la unidad por nuestra democracia y por nuestro Estado de Derecho, y a cuidar nuestro país, a cuidar todo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido. Y no podemos permitir que un grupo de violentistas que se sienten con el derecho de actuar al margen de la ley y que están dispuestos a destruirlo todo, dañen lo que juntos hemos construido. ¿Qué responsabilidad política le cabe a él por aquella eclosión de malestar? Yo diría que obviamente hay críticas que corresponde hacerle del punto de vista quizás no tanto de la eclosión, del malestar y demás, sino del manejo y de él fue en algún sentido identificado como causa también de ese malestar, en un contexto en donde había subido mucho las expectativas él mismo
y algunos de sus ministros respecto a lo que iba a ser el desempeño económico. Y como así hablábamos de que su primer gobierno había estado marcado por buenos resultados económicos, en esos buenos resultados económicos del primer gobierno había un contexto externo muy favorable. Y desde 2014-2015 en adelante, parte de los malos resultados de la presidenta Bachelet se debían a un contexto externo muy desfavorable, fin del superciclo de commodities y después la irrupción de Trump, la guerra comercial, otro escalón que bajaron los commodities. Y previamente, en la elección, en el periodo electoral, en la campaña electoral, se habían subido las expectativas de tal manera que poco que Chile iba a cambiar su crecimiento de 1,5% de los años previos a volver al 5,5,5%. Y después hubo probablemente un conjunto de torpezas políticas, falta de cintura política, de manejo político, pero le podría haber ocurrido a él o podría haber ocurrido como en cualquier otro país, que ha ocurrido en Ecuador, como lo vimos, en Hong Kong, en Francia. Muchos casos que todavía, yo creo, el tiempo nos va a dar en algún momento una perspectiva diferente o una perspectiva un poco más rigurosa de qué es lo que ha pasado como cuando se producen ciertas movilizaciones de esta naturaleza. Tú hablabas de torpeza política, entonces me hiciste recordar una de las columnas de Carlos Peña, este abogado, profesor universitario, rector de la Universidad Diego Portales, que en una de las notas a propósito de la muerte de Piñera decía: una de las virtudes de los gobiernos de Piñera fue la eficiencia. Enfatizaba eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese factor lo cegó frente a los aspectos culturales que configuran el tejido más íntimo de las sociedades. ¿Cómo deparar frente a esa afirmación? El de Piñera fue un gobierno, ¿cómo llamarlo? ¿Frío? ¿Un gobierno de alguna manera frío? Yo diría que para ganar la elección en el 2017, Piñera se tuvo que mover de nuevo hacia el centro social, hacia el centro político. Entonces, quizás esa frialdad del punto de vista de reconocer en dónde estaban los problemas sociales de la ciudadanía, me parece que quizás puede ser un poco exagerada. Lo cierto es que se mezclaron un conjunto de factores que quizás encontraron en Piñera, encontraron en un gobierno de centro-derecha o derecha, caldo de cultivo por errores a veces de declaraciones, por errores en los ministros, en falta de empatía, en algunos eventos muy que podrían haber sido considerados como pequeños, pero que tuvieron impacto significativo en la opinión pública, pérdidas de confianza en muchas instituciones en Chile, pérdida de confianza en la Iglesia Católica, de confianza en los empresarios por algunos eventos de colusión que se produjeron, etc. O sea, se había configurado un escenario que la verdad pocos vieron. Yo diría que fue sorpresivo transversalmente de que se canalizara de esta manera lo que allí ocurrió, pero que en el fondo las causas y hoy están quedando bastante más claras, me parece, para una parte importante de la ciudadanía, incluida para el gobierno actual de Boric, fueron las mismas que comentábamos acá en noviembre, creo, del 2019 con Romina, que eran: había una insatisfacción por un escaso crecimiento económico en una sociedad que tenía aspiraciones y sigue teniendo aspiraciones muy altas. Es más una sociedad de estilo, llamémosle estadounidense, a nuestra sociedad, que es una sociedad más de estilo europeo y que por lo tanto esta dinámica del consumo, de la modernización capitalista que el propio Carlos Peña menciona, había ido inculcando en un conjunto de generaciones que estaban llegando, digamos, a satisfacer necesidades que eran necesidades insatisfechas. Y agrego solo 2 titulares adicionales. También hubo evidentemente un impacto de fallas en servicios públicos, fallas del Estado, en ciertas reformas que habían sido muy exitosas en la primera generación y que habían construido claramente más oportunidades, mayor igualdad de oportunidades, pero que después, en las etapas de los años previos, incluido su primer gobierno quizás, no habían sido lo suficientemente
modernizadas o reformadas para también abordar los temas que hoy o en aquel momento estaban siendo reclamados por la ciudadanía. Y por si fuera poco, creo que el éxito de Chile, porque lo hubo desde el punto de vista económico, trajo más de 1 millón de inmigrantes en muy poco tiempo. Que eso, consecuencias desde el punto de vista de presionar a estos servicios públicos que ya tenían problemas, eventualmente moderar o afectar remuneraciones y salarios y por lo tanto generar o inducir un malestar un poquito más mayor, dado ese escaso crecimiento, debería o debe haber contribuido. A Piñera le cuesta entender ese fenómeno. No lo interpreta de manera correcta y lo primero que señala es que él ve una movida para derrocarlo, ¿no? Tiene una declaración muy desafortunada unos días antes al Financial Times, que es: Chile es un oasis. Y esto nos recuerda siempre lo humilde que tenemos que ser a veces sobre los diagnósticos y demás, como... Tremendo contraste. Claro, ¿no? O sea, un contraste... Yo llevé de la Universidad de Montevideo un grupo de estudiantes justo la semana anterior y la siguiente conversaba vía chat con algunos de ellos, no podían creer lo que estaba ocurriendo en Santiago respecto a lo que ellos habían percibido unos días antes. Entonces, yo creo que también hubo, y este es un fenómeno para entender, estas revueltas, o sea, hubo claramente algo más, porque no puede necesariamente 25 o 30 estaciones de metro quemarse simultáneamente. O sea, entre redes sociales, en la velocidad hoy que imprime, digamos, la comunicación, etcétera, el solo hecho de que se hubiera aumentado el boleto, digamos, del transporte, genere un evento de esta naturaleza, tiene otras cosas, y también tiene una oposición más joven, más inmadura, que yo creo que también aprovechó y en algún sentido exacerbó ese escenario de conflicto, en donde él quizás le resulta muy difícil para él entender lo que estaba pasando, sobre todo por qué a mí, por qué en este momento, cuáles son las causas, y yo creo que eso genera a su vez una parálisis durante varias semanas y una falta en algún sentido de un déficit, llamémosle, de política con mayúscula, que, bueno, tuvo al borde de un quiebre institucional al país, porque evidentemente que si esa noche del 12 de noviembre, que ya habían pasado unas 3 semanas respecto a cuando se habían iniciado las protestas y las revueltas, no hay un acuerdo de la naturaleza de la cual él propició, y esa es su segunda señal o tercera señal ya, que podemos sumarle a validar la democracia, a validar los acuerdos y demás. Si no se hubiera producido ese acuerdo, del cual participa el presidente Boric, esa noche la situación habría terminado muy mal, porque él estuvo... Había otro camino posible. Había otro camino, que era la declaración en ese momento de estado de excepción, nuevamente, dada la violencia, dada las quemas. Se consideró esa posibilidad. Se consideró esa posibilidad, estuvo sobre la mesa, él pensó, reflexionó, algunos de sus asesores no fueron categóricos en desecharla, otros sí, y en ese momento él, en la soledad del poder, esa que es tan tremenda, digamos, y que algunos líderes la vivieron también con la pandemia, él decide un acuerdo en pro de una nueva constitución, que se exagera también, o se exageró en aquel momento, y después de lo que pasó en estos últimos 5 años, quedó claro, no era la solución, no iba a ser la solución a los problemas que probablemente la ciudadanía reclamaba. Se convierte a veces en un fetiche, de manera de ver ahí resoluciones a problemas muy, muy concretos, pero que en aquel momento fue la salida institucional y fue un acuerdo que calmó y tranquilizó, y sobre todo permitió que la oposición llamara a, digamos, menores movilizaciones y a mayor tranquilidad. Para cerrar esta recordación rápida, abuelo de pájaro, de lo que fueron aquellos días tan intensos y dramáticos del estallido social del 2019, tú decías, bueno,
Piñera no va por el camino de declarar el estado de excepción, no se llama a las Fuerzas Armadas a intervenir. De todos modos, sobre su gobierno y sobre él en particular, se fueron acumulando y quedaron resonando denuncias de violaciones a los derechos humanos por la forma como intervinieron, como sí actuaron las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones, ¿no? Claro, y eso, esas de las cosas que me consta le dolían profundamente, porque tú habías antes repasado algunos de sus audios en contra de violaciones de los derechos humanos. Él había hecho en el 2013, en el periodo en donde se cumplen 40 años del golpe de Estado, del golpe militar del 73, él había hablado de cómplices pasivos, de nuevo otra ruptura respecto a la derecha y a la centro derecha, y evidentemente los enormes errores, la represión, las torpezas, el mal manejo que se produjo desde el punto de vista de dar estabilidad, dar seguridad en ese momento, una situación que es, me imagino, tremendamente difícil para cualquier gobierno en el mundo. O sea, esto también es un llamado, digamos, a pensar que no son fáciles las situaciones de gestión en esas circunstancias. El propio Peña muchas veces reclamó que lo primero en una situación de esta naturaleza era establecer el orden, restablecer el orden, dar garantías de seguridad y demás. Y en eso, obviamente, él fue acusado de responsabilidad política por los eventuales abusos que se produjeron, digamos, en la represión. Ahora, en esa noche había pedidos, obviamente, de ciertos sectores más radicales de derecha de convocar nuevamente a los militares a las calles, de volver al estado de excepción. Y creo que también había desde la izquierda, desde algunos sectores radicales de la izquierda, un fogoneo de la violencia o de las movilizaciones que obviamente podían haber terminado en una situación muy crítica. Creo que fue una prueba muy importante para la democracia en Chile, la del 2019. La democracia, desde mi punto de vista, salió fortalecida. No es que las democracias no tengan crisis, las democracias tienen crisis, el tema es cómo se gestionan esas crisis. Y creo que Chile estuvo en una situación muy crítica, pero que en algún sentido salió razonablemente bien para lo que podría haber sido el escenario alternativo. Yo creo que hay que rescatar esa situación. Por supuesto que es muy relevante para lo que viene, que es la pandemia. Piñera quedó con muy baja aprobación y por lo tanto enfrentó el escenario de 2020 que emergió después del verano en una posición muy, muy debilitada. Y eso también explica por el contraste, me parece a mí, entre Chile y Uruguay del manejo. Pero curiosamente Uruguay se benefició de la forma como Piñera gestionó la pandemia, ¿no? Claro, hay dos partes en particular acá. en la llegada de las vacunas, ¿no? Claro, hay dos partes acá. Hay una primera parte que es Chile escogió un modelo mucho más controlador, menos abierto, más cerrado, con muchos más controles desde el punto de vista de lo que uno podía hacer en su libertad individual. Hubo muchas restricciones. Eso significaba, digamos, un modelo que lo podríamos asociar dentro de la gestión de las pandemias a los modelos un poco más cerrados. Uruguay tuvo más libertad responsable, como fue el término o la frase que define mejor. Y eso yo creo que tuvo que ver con dos cosas. Uno, la débil posición que tenía Piñera en ese momento, en marzo del 2020. Dos, una oposición que le reclamaba más controles, cerrar la actividad económica, cerrar las actividades sociales, etc. Y por lo tanto se produjo al final un creciente reclamo transversal de que ese era el modelo a manejar. Pero al mismo tiempo Piñera se volvió rápidamente un ejecutor y un promotor de que la salida era a través de las vacunas, y a mitad del 2020 empezó ya a gestionar
por distintos caminos el conseguir vacunas. Yo creo que ahí operó más como lo que él era, o sea, un trader desde el punto de vista financiero, y dijo, aquí no sé cuál de los laboratorios va a ser el exitoso en esta carrera, comprémosle una opción a 6 o 7 de los laboratorios que están en competencia. Eso significa que quizás vamos a perder parte de la inversión que estamos haciendo en esa opción que se está comprando, pero va a haber 1 o 2 laboratorios que al final van a llegar a la vacuna y Chile va a estar dentro de los primeros en tener las vacunas. También negoció con China, lo hizo a través de vía diplomática muy tempranamente, en las primeras etapas, digamos, de su gestión de la pandemia. Él tuvo, digamos, representantes en China, diplomáticos que negociaron con China, negociaron con Merkel, negociaron con Johnson y negociaron con el propio Trump para que intercediera con los laboratorios. Y hacia finales del 2020 era evidente que mientras Uruguay había optado al inicio por el COVAX y no parecía tener destino, Chile aseguraba hacia diciembre de ese año tener vacunas disponibles. Y ahí en algún sentido nos ayudó, como reconoció el propio presidente José Mujica y ha reconocido el presidente Lacalle Pou, a que Uruguay fuera parte de el primer envío de vacunas chinas que se materializó, digamos, a principios del 2021. Enseguida, vamos al final de la entrevista, vamos a las evaluaciones justamente de la vida política y de la gestión de gobierno de Piñera que se han hecho ahora a raíz de su fallecimiento. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Aldo Lema, economista, máster en economía, integrante del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, que ha desarrollado su actividad profesional entre Chile y Uruguay y que desde ese rol justamente tuvo más de una reunión, más de un intercambio con el presidente Sebastián Piñera, que falleció hace 2 semanas en un accidente de helicóptero. Con él estamos recorriendo la trayectoria política de Piñera y de algún modo también estamos recorriendo la vida de ese país en las últimas décadas. Yo quería en el final, Aldo, llegar a los momentos actuales, a las horas siguientes a la muerte, a los funerales, y en particular a lo que dijo en esa ocasión el actual presidente Gabriel Boric, que viene del Frente Amplio chileno, ¿no? Él hizo un mea culpa sobre las acusaciones que la izquierda lanzó contra Piñera por la actuación de la policía durante el desborde social del año 2019. Vamos a escucharlo. Valoro particularmente que haya sido él quien haya solicitado el informe a la ONU respecto a las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese periodo. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo. Fue un gesto poco frecuente el del presidente Boric, ¿no? No estaba siendo amable y cortés con amigos y familiares del líder político recién fallecido. No estaba dejando correr una tregua en razón de la muerte para volver después al enfrentamiento. Estaba admitiendo que en el fragor de la lucha política se habían pasado límites no aceptables, ¿no? Tal cual, y yo creo que hay 2 cosas importantes acá. Boric ya ha hecho esto para quienes en algún sentido eran más padres políticos o líderes políticos de la centroizquierda o la izquierda. O sea, hubo un cambio en Boric, por ejemplo, respecto al trato a Patricio Elwin, con el que fue muy crítico y escribió una columna muy dura una vez que murió. Entonces hay algo, digamos, de Boric en su cambio, en su madurez política, quizás en su madurez personal también,
que primero ha ocurrido con la izquierda y con la centroizquierda, y ahora ha ocurrido también con un opositor desde el punto de vista político, y que le va a generar flancos significativos, porque acá hubo reacciones, ¿no? Claro. Recibió críticas desde la izquierda por esa autocrítica. Claro, porque en el fondo el Partido Comunista, que es parte de su coalición, lo ha criticado explícita e implícitamente, pero creo que es un reconocimiento que es muy valioso. Al final, lo que nuestros países necesitan son la construcción de izquierdas y centroizquierdas, derechas y centroderechas, que sean capaces de reconocer sus errores, que sean liberales, que sean capaces de conversar con las oposiciones, que sean capaces de llegar a acuerdos. Y yo creo que así como en el 2019 el presidente Boric fue el único representante político de aquel Nobel Frente Amplio para acordar una salida institucional con una propuesta de nueva constitución, o sea, estuvo en la mesa de esas 2 noches del 12 y 13 de noviembre del 2019 apoyando esa salida, ahora también lo muestra en algún sentido como un estadista, como alguien, como un líder que está dispuesto, así como Piñera en el pasado estuvo dispuesto a romper con lo que era la tendencia de algunos de sus sectores, él ha estado dispuesto a romper también y a salirse de la manada, y yo creo que eso, desde mi punto de vista, es muy valioso para Chile. Quizás es condición necesaria, pero no es suficiente, se necesita mucho más. Pero me parece, digamos, que Boric está pensando no solo en el país, está pensando también en su futuro político y en su liderazgo para las próximas décadas, porque es una persona muy joven que claramente va a estar dentro de la escena política de Chile durante muchos años. En el final mismo, para terminar, te pregunto por en qué estaba Piñera. Y para eso me voy a 2021, a las últimas elecciones, al final del segundo gobierno de Piñera. La derecha, incluyendo al Partido de Renovación Nacional, dio un giro hacia posiciones más conservadoras al apoyar en la segunda vuelta a José Antonio Kast, procedente del Partido Republicano, en la pulseada, ¿no? en el balotaje con Boric. ¿Dónde quedó Piñera en todo ese escenario? ¿Qué tipo de inquietudes políticas tenía? Bueno, yo creo que algunos de los analistas políticos que no son afines a él, un caso claro es el de Carlos Peña, y hay otros, Ascanio Cavallo, que ustedes han entrevistado aquí y demás, analistas muy lúcidos, digamos, con gran capacidad predictiva, etcétera, se atrevieron en algún momento a decir Piñera va a tener un mejor largo plazo respecto a su gobierno que el corto plazo. Y por lo tanto yo creo que él estaba, obviamente me parece en ese momento muy dolido y muy afectado, siendo una persona con la personalidad que tiene o que tenía, digamos, por la derrota política, una derrota tan significativa, por supuesto, pero estaba probablemente percibiendo en estos 2 años que la aprobación ciudadana iba a ir gradualmente mejorando como estos analistas habían pronosticado. Y algunos más nos atrevimos a algo parecido también. Y entonces, en este momento se estaba produciendo, creo, en este 2024 que empezaba, varias señales en esa dirección. Yo tuve esa reunión a la que hacías alusión al inicio de la entrevista el jueves 18 de enero, en la que no necesariamente percibí, quizás por razones familiares, personales y demás, que estuviera con predisposición a ser candidato nuevamente. En septiembre del año pasado, en ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe, durante una entrevista, él dijo: yo quiero ser un buen expresidente.
Y un buen expresidente lo que hace es contribuir a la unidad, a mejorar el nivel del debate, a favorecer el diálogo y los acuerdos, a denunciar las malas ideas, las que le hacen daño al país, promover las buenas ideas. Y ahora yo quiero transformarme en una persona que se la juegue por las grandes causas. Bueno, en muchas de esas grandes causas estaba, me consta, y lo ha revelado el propio gobierno, porque en el medio de los incendios tan trágicos que estaba enfrentando Chile en esos días, el día anterior, él había estado con intercambio más o menos permanente con el presidente Boric, había puesto sus equipos a disposición, había reuniones para ofrecer, digamos, salidas o ayuda en la solución a los incendios. Estaba trabajando en los temas de educación, estos liceos bicentenarios que fueron construidos fueron desarrollados durante su primer gobierno. Él los estaba apoyando con seminarios y actividades. Era alguien que no paraba durante 18 o 20 horas al día, aún estando hoy retirado, digamos, de la actividad gubernamental propiamente tal, del poder ejecutivo. Yo creo que si tuviera que, por el interés y las preguntas que en ese momento formuló, yo creo que él estaba pensando en aportar ideas y ayudar a la construcción de una coalición de centroderecha, derecha, que accediera nuevamente al gobierno, pero no me quedó claro, no lo puedo descartar, que fuera con él como candidato. Me parece que ya había mucha fatiga y mucho cansancio en la familia y demás por la etapa que había pasado y por las consecuencias que había tenido como para volver al gobierno. Probablemente su candidata, a pesar de esas discrepancias y diferencias que tuvieron en la etapa más juvenil, por llamarle de alguna forma, probablemente sería Evelyn Matei, no lo tengo claro, pero me parece que su interés estaba en decir, bueno, ¿cómo acá se puede construir una coalición de centro-derecha que se sostenga en el tiempo? Y eso, como decíamos previamente, Uruguay es un buen ejemplo de estos 4 años. Hay otros países que tienen el mismo desafío y que no sabemos si lo van a lograr. Por ejemplo, está el caso de Argentina. Obviamente, en España se especula que eventualmente podría ser necesario eso si la centroderecha quisiera volver al gobierno. Entonces, en ese tema, me parece, del punto de vista político, era en lo que estaba. Economista Aldo Lema, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estas pinceladas, gracias por la recorrida, por la vida política de Sebastián Piñera y por la política chilena de estos últimos años. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? En cualquier momento. Gracias a ti, Emiliano, y a la audiencia.